El rastro de sangre se extendía detrás de ella casi una milla, pequeñas gotas carmesí marcando su huida desesperada por las tierras secas del territorio de Colorado, año 1878. Clara Boone sostenía contra su pecho a su hija de 2 años, Elsie, que ardía de fiebre. El mundo giraba a su alrededor, y entre la pérdida de sangre, la deshidratación y el agotamiento, la oscuridad finalmente la envolvió. Su último pensamiento antes de desmayarse fue una plegaria: que alguien, quien fuera, encontrara a su pequeña antes de que fuera demasiado tarde. A lo lejos, Colt Granger divisó algo en el polvo, un destello azul desteñido que rompía la monotonía del paisaje árido. Había estado siguiendo el rastro de un puma que atacaba a su ganado, pero olvidó la caza en el mismo instante en que espoleó su caballo negro. «Tranquilo, Sombra», murmuró, conteniendo al animal mientras se acercaban. Su mano endurecida se movió instintivamente hacia el revólver en la cadera. En esas tierras salvajes, la precaución mantenía a los hombres con vida. Lo que encontró casi le detuvo el corazón. Una mujer, apenas de 30 años, tendida en el suelo, pálida bajo la mezcla de tierra y sangre seca. Pero lo que realmente lo conmovió fue el pequeño bulto entre sus brazos. Una niña de rizos dorados que gimoteaba débilmente, demasiado exhausta para llorar. «¡Santo Dios!», susurró Colt al bajar de la montura. Se arrodilló junto a ellas y presionó 2 dedos en el cuello de la mujer. Un pulso débil pero presente. La niña, con los ojos febriles, lo miró desde la sombra de su cuerpo. «¿Mamá?», susurró con una voz tan seca como el polvo del camino. «Tu mamá está dormida, pequeña», dijo Colt con voz grave y suave a la vez. «¿Cómo te llamas?». «Elsie», alcanzó a decir antes de desvanecerse nuevamente. Sin perder tiempo, Colt tomó a madre e hija entre sus brazos, sorprendido por lo livianas que eran. Las subió con cuidado a su caballo y montó detrás de ellas, protegiéndolas con su cuerpo. «Aguanten, solo aguanten», murmuró, sin saber si alguna podía oírlo. Su cabaña se alzaba en un valle protegido, junto a un arroyo, y con las montañas recortando el horizonte. No era lujosa, pero sí fuerte y cálida, con 2 habitaciones, una chimenea de piedra y muebles que él mismo había tallado durante los largos inviernos. Al acercarse, Colt lanzó un silbido agudo. De inmediato apareció Amos Rawlins, su viejo ayudante, con el ceño fruncido al ver la escena. «Los encontré cerca de Eagle Ridge», explicó Colt mientras Amos ayudaba a bajar los cuerpos. «Ella ha perdido sangre, y la pequeña arde en fiebre. Traeré al Doc Harlan Tate», respondió Amos, montando de nuevo sin perder un segundo. «Dile que venga rápido», gritó Colt tras él. Dentro de la cabaña, Colt depositó con cuidado a la mujer en su propia cama. La niña seguía aferrada a su madre, incluso inconsciente. Con movimientos precisos, las separó, dejando a la pequeña sobre la almohada junto a ella. Ambas estaban cubiertas de polvo y desgarrones. El brazo izquierdo de la mujer tenía una herida profunda, vendada torpemente con un trozo de enagua. Colt calentó agua en la estufa y preparó paños limpios. No era enfermero, pero había aprendido a curarse solo en más de una ocasión. Empezó por la niña. Su cuerpo ardía de fiebre. «¿Qué te ha pasado, chiquita?», murmuró refrescando su frente con agua fría. Cambiándole la ropa empapada de sudor, le puso una de sus camisas y la envolvió en una manta limpia. Luego se ocupó de la mujer. La herida necesitaba limpieza y vendaje nuevo, pero él evitó descubrirla más de lo necesario. Cortó la manga del vestido y vio la infección inflamándose bajo la piel. «Señora, no sé si me escucha», dijo en voz baja mientras trabajaba, «pero ya están a salvo». Cuando terminó de vendarla, los ojos verdes de la mujer se abrieron apenas un instante, febriles, sin reconocerlo, antes de cerrarse otra vez. Algo se movió dentro de Colt, un instinto protector que creía perdido hacía años. 2 horas después, el Doc Harlan Tate llegó jadeando. Colt ya había logrado que ambas tomaran algo de agua, aunque seguían inconscientes. El médico, un hombre de barba gris y manos curtidas,
Las examinó con eficiencia. Infección en el brazo, murmuró. Y la niña tiene una fiebre peligrosa. ¿Dónde las encontraste, Granger? Colt le explicó todo mientras el doctor preparaba ungüentos y medicinas. No ha perdido demasiada sangre. Mantén limpia la herida y dale caldo cuando despierte. A la niña, té de corteza de sauce. Te dejo suficiente para unos días. Luego el doctor lo miró fijo. ¿Te harás responsable de ellas? Colt no lo había pensado, pero asintió sin dudar. No voy a dejarlas morir solas en el polvo. Bien, resopló el médico. Volveré en 2 días. Están en manos de Dios, y en las tuyas. Cuando el doctor se marchó, Colt se quedó sentado junto a la cama, observando el débil subir y bajar de sus pechos. La niña murmuraba en sueños, llamando a su madre. La mujer seguía inconsciente, aunque su respiración era más firme. La noche cayó sobre el valle, y Colt, en silencio, continuó su vigilia. Amos Rawlins le llevó la cena en una bandeja y se quedó un momento en la puerta. ¿Necesita algo más, patrón?, preguntó con voz ronca. Colt Granger negó con la cabeza. Descansa, Amos. Yo me quedaré vigilando. Debería pensar qué hará cuando despierten, sugirió el viejo vaquero. De donde vengan. Lo que sea que estén huyendo puede venir tras ellas. Colt ya lo había pensado. La herida de la mujer no era un accidente. Parecía un corte de cuchillo. Para haber llegado tan lejos a pie, debían de huir de algo, o de alguien. Ya veremos cómo lo enfrentamos cuando llegue el momento, respondió, sin apartar la mirada de sus pacientes. Cerca de la medianoche, la fiebre de la niña cedió. Su cuerpecito se empapó de sudor. Colt le cambió la ropa, poniéndole otra de sus camisas que la envolvía por completo, y la arropó con una manta limpia. Cuando la pequeña abrió los ojos, de un azul claro, despiertos pese al cansancio, lo miró fijamente. «¿Quién eres tú?», susurró. «Me llamo Colt», respondió él con suavidad. «Te encontré a ti y a tu mamá en la llanura». La niña lo pensó un momento. «¿Mi mamá está mejor?». Colt miró hacia la mujer, aún inconsciente. «Está descansando. Necesita dormir para curarse». Elsie asintió con seriedad. Los hombres malos la lastimaron. Colt apretó los labios, aunque su voz se mantuvo calma. «¿Qué hombres malos, Elsie?». «Los que se llevaron nuestro carro. Mamá peleó con ellos, pero tenían cuchillos. Dijeron que volverían por nosotras. No te preocupes», le aseguró Colt, alisando con ternura sus rizos húmedos. «No las van a encontrar aquí. Están seguras ahora». La niña ya tenía los ojos medio cerrados. «¿Lo prometes?». «Lo prometo», dijo él, con una convicción que lo sorprendió a sí mismo. Nadie volverá a hacerles daño. Elsie se durmió, su pequeña mano buscando la de él. Colt permaneció allí toda la noche, con esos dedos diminutos enredados en su palma, hasta que el amanecer tiñó el cielo de dorado y carmesí. La mujer, Clara Boone, como sabría después, no despertó hasta la tarde siguiente. Colt acababa de darle a Elsie un poco de caldo cuando una voz débil rompió el silencio. «¿Elsie?». La niña se incorporó, el rostro iluminado de alegría. «Mamá, estás despierta». Colt giró y vio a la mujer intentando incorporarse, el rostro contraído de dolor y miedo. Se acercó rápido. «Despacio, señora. Ha estado muy lastimada». Unos ojos verdes, salvajes y confusos, se clavaron en los suyos. «¿Quién es usted? ¿Dónde está mi hija?». «Aquí estoy, mamá», contestó la niña desde la cama. «Este es el señor Colt. Él nos salvó». La mirada de Clara se dirigió a su hija. La alivió verla bien, pero luego volvió al hombre, aún desconfiada. «¿Dónde estamos?». «En mi rancho, a unas 15 millas al suroeste de Silverton», explicó él sin acercarse demasiado, comprendiendo su temor. «Las encontré desmayadas cerca de Eagle Ridge, hace 2 días». Clara tragó saliva. Una mano buscó su brazo vendado. «¿Nos ayudó usted?».
Sí, señora. También vino el Doc Harlan Tate. Regresará mañana para revisarlas. Ella suspiró, agotada. Gracias, murmuró. Sobre todo por mi hija. Tenía miedo, mamá, dijo Elsie. Pero el señor Colt me dio medicina, me prestó sus camisas y me preparó sopa. Una débil sonrisa apareció en el rostro de Clara. ¿Ah, sí? Susurró cruzando la mirada con Colt, en la que ahora se mezclaban la cautela y la gratitud. Soy Clara Boone, y esta es mi hija Elsie. Colt Granger, respondió él inclinando levemente la cabeza. Un placer conocerla, señora Boone, aunque preferiría que fuera en mejores circunstancias. Una sombra cruzó el rostro de ella. No es señora, solo Clara. Colt asintió, sin insistir. ¿Puede contarme qué ocurrió? ¿Quién le hizo esto? Clara miró a su hija y dudó. Colt comprendió y se volvió hacia la niña. Pequeña, ¿te gustaría conocer a mi amigo Amos? Tiene caballos que saben más historias que nadie. Los ojos de Elsie se iluminaron, pero esperó la aprobación de su madre. Clara asintió cansada, y Colt la ayudó a bajar de la cama, todavía envuelta en su enorme camisa. Regreso enseguida, prometió. Dejó a la niña con Amos en la cocina. El viejo, torpe pero amable, le ofreció una galleta. Cuando Colt volvió, encontró a Clara intentando incorporarse mejor. Déjeme ayudarla, dijo, colocando almohadas tras su espalda. Ella reprimió un gesto de dolor. ¿Tiene otras heridas? El doctor solo mencionó el brazo. Solo moretones, respondió en voz baja. Nada que no sane. Colt se sentó junto a la cama, dándole espacio. ¿Qué fue lo que pasó? Las manos de Clara se aferraron a la manta. Viajábamos a Durango, a casa de mi prima Martha Delaney. Mi esposo murió el año pasado, de tuberculosis. Nos dejó con deudas, y mi prima ofreció acogernos. Calló un momento, tragando el nudo en la garganta. Pero en el camino, 3 hombres nos detuvieron. Hace 4 días, 3 hombres detuvieron nuestra carreta. Comenzó Clara Boone, la voz temblorosa. Dijeron ser alguaciles del territorio. Pero supe enseguida que mentían. Se llevaron todo. Su mirada se perdió, los dedos apretando la manta. El carro, las provisiones. Cuando intenté detenerlos, uno de ellos me cortó el brazo. Su voz se quebró. Dijeron que volverían por nosotras una vez vendieran los caballos, que valdríamos buen dinero, especialmente Elsie. Así que corrí hasta que ya no pude más, con ella en brazos. Pensé que moriríamos allí mismo. Una ira sorda recorrió a Colt Granger, caliente y profunda. ¿Podrías reconocer a esos hombres si los vieras otra vez? Preguntó con voz baja, contenida. Clara asintió, los ojos nublados por el recuerdo. Jamás olvidaré sus rostros. ¿Mencionaron algún nombre? ¿Algo que los identifique? Solo dijeron que trabajaban para un tal Clyde Mercer. Parecían tenerle miedo. De pronto, Clara se irguió, alarmada. Si nos encuentran, te pondré en peligro. No te preocupes por eso, interrumpió Colt con calma. Esta es mi tierra, y sé cómo proteger lo que es mío. Las palabras quedaron flotando entre ellos, cargadas de un significado que ni él había planeado. Colt carraspeó y añadió más suavemente. Lo que quiero decir es que aquí están seguras, tú y tu niña. Pueden quedarse hasta que te sientas lo bastante fuerte para seguir tu camino. O más tiempo, si así lo decides. Clara lo miró como si lo viera realmente por primera vez. El hombre frente a ella tenía unos 30 y tantos, el rostro curtido por el sol del oeste, el cabello oscuro con toques de gris en las sienes y una cicatriz en la mandíbula que hablaba de años de trabajo duro. No era un hombre suave, pero tampoco cruel. ¿Por qué harías todo esto por unas desconocidas?, preguntó finalmente. Colt se encogió de hombros. Aquí, en estas tierras, uno ayuda a quien lo necesita. Es la única forma de sobrevivir. Hizo una pausa. Además, no iba a dejar que una mujer y una niña murieran solas bajo el sol, ¿verdad?
Una sonrisa leve cruzó el rostro de Clara. Supongo que no. Pero no todos habrían hecho lo que tú hiciste. Bueno, yo no soy todos, respondió Colt con sencillez. ¿Tienes hambre? Deberías comer algo. Como si su estómago lo confirmara, un gruñido escapó de ella, tiñéndole las mejillas de un rubor cálido. Creo que sí, admitió. Te traeré un poco de caldo, dijo Colt levantándose. El Doc Harlan Tate recomendó empezar con algo ligero. Cuando volvió con un tazón humeante, encontró a Clara observando la habitación con más claridad, examinando cada detalle. «Este es tu dormitorio, ¿verdad?», dijo, más como afirmación que pregunta. «Así es», asintió Colt, ayudándola a acomodarse con el tazón entre las manos. «¿Y tú dónde has dormido?». «La silla está bastante cómoda», respondió con una sonrisa cansada. Los ojos de Clara se abrieron con sorpresa. ¿Has dormido en esa silla 2 noches? ¿Por nosotras? No ha sido ningún sacrificio, aseguró él, aunque su espalda opinaba lo contrario. He dormido en lugares peores. Mientras ella sorbía el caldo, siguió observándolo con curiosidad. Dijiste que este es tu rancho. 500 acres, 30 reses y 12 caballos, confirmó él. No es el más grande, pero es mío, y lo pagué por completo hace 3 años. ¿Y vives solo? Bueno, además de Amos Rawlins, claro. Solo nosotros, dijo Colt. Me ayudó a levantar la casa. Ahora es más familia que empleado. ¿No tienes esposa ni hijos?, preguntó, y enseguida se sonrojó. Perdón, no debí preguntar. No pasa nada, contestó Colt con serenidad. Hubo alguien hace mucho. No resultó. Supongo que después ya no encontré a la persona adecuada. La respuesta era sencilla, pero ocultaba años de soledad. Clara lo percibió en su tono, y sus ojos se suavizaron. Gracias, dijo en voz baja. Por todo. De nada, respondió Colt, con la misma calma. Ahora come antes de que se enfríe. Los días siguientes tomaron un ritmo tranquilo. El Doc Harlan Tate volvió, revisó a ambas y dejó más medicinas. Elsie mejoró rápido, correteando por la cabaña y llenándola de risas, mientras Amos la entretenía con historias del rancho. Clara tardó más. La infección del brazo fue terca, pero poco a poco su fuerza regresó. Colt se descubría observándolas más de lo que debía. La niña era un torbellino de alegría, curiosa y dulce, y Clara, con su mirada serena y esa mezcla de orgullo y vulnerabilidad, despertaba en él algo que creía enterrado. 5 días después de encontrarlas, Colt regresó del campo y se sorprendió al verla sentada en la mesa de la cocina. Amos le había comprado en el pueblo un vestido azul sencillo que realzaba el verde de sus ojos. Su cabello, trenzado con esmero, brillaba bajo la luz del atardecer. Aunque aún pálida, se veía más viva. «Ya estás levantada», dijo él sonriendo. «El doctor dijo que debía moverme un poco», explicó ella. «Ya abusé demasiado de tu hospitalidad. Tengo que recuperar fuerzas para que Elsie y yo podamos seguir a Durango». Un nudo extraño se formó en el pecho de Colt al oírlo. «No hay prisa», dijo, tal vez demasiado rápido. «Aún estás sanando. Ya hemos estado aquí más de lo debido», murmuró Clara, retorciendo las manos sobre su regazo. «Has sido más que amable, señor Granger», dijo Clara Boone, con una sonrisa cansada. «Solo Colt, por favor», corrigió él con una leve sonrisa. «Después de todo esto, creo que ya podemos llamarnos por nuestros nombres». Clara bajó la mirada, aún con una mezcla de gratitud y decisión. «Colt, has sido muy generoso, pero debemos marcharnos. Mi prima Marta Delaney nos espera, y estará preocupada. Al menos quédense hasta la próxima semana», propuso él casi sin pensarlo. «La diligencia a Durango solo pasa los miércoles, y me sentiría mejor sabiendo que estás completamente recuperada antes de viajar». Clara vaciló un instante y luego asintió. «De acuerdo. Una semana más». Esa noche, por primera vez, cenaron juntos en la mesa. Colt, Clara, Elsie y Amos Rawlins. El guiso de venado con pan recién horneado tenía el sabor de una celebración silenciosa. «Está delicioso»,
comentó Clara con sorpresa. Amos soltó una risita desde su rincón. No fui yo, señora. El patrón es quien cocina aquí, desde siempre. Clara alzó las cejas, mirando a Colt. ¿Tú cocinas? No pongas esa cara, respondió él con una media sonrisa. Cuando uno vive solo, o aprende a cocinar o se muere de hambre. Hace el mejor pastel del mundo, interrumpió Elsie con la cara manchada de estofado. Mejor que el tuyo, mamá. Elsie, exclamó Clara horrorizada. La carcajada de Colt resonó en la cabaña, cálida y sincera, algo que no se escuchaba allí desde hacía mucho. Eso es un gran elogio, dijo, guiñando un ojo a la niña. Pero estoy seguro de que los pasteles de tu madre también son maravillosos. A veces se le queman, confesó la pequeña con seriedad. Clara se cubrió el rostro con la mano, riendo entre dientes. Gracias por tu sinceridad, cariño. La velada siguió entre risas y charlas sencillas, y por primera vez en años, Colt sintió que aquella cabaña parecía un hogar, y no solo un refugio. Más tarde, cuando ayudó a Clara a regresar al dormitorio, insistió en dormir en la silla junto a la cama, pese a sus protestas. En el fondo deseó que la diligencia a Durango tardara más en llegar. Gracias por la cena, dijo ella al sentarse en el borde de la cama. Realmente estuvo excelente. Me alegra que te gustara, respondió él, y tras una breve pausa añadió. Fue agradable tener compañía en la mesa. Sus miradas se cruzaron, y algo invisible, una comprensión silenciosa, pasó entre ellos. Quizás era soledad compartida, o tal vez algo más. Buenas noches, Colt. Buenas noches, Clara. A la mañana siguiente, Colt despertó con el amanecer y encontró a Elsie frente a él, con el rostro a pocos centímetros del suyo. Buenos días, señor Colt, dijo con seriedad. Mamá todavía está dormida. Él se frotó el rostro y miró hacia la cama, donde Clara dormía en paz. Buenos días, pequeña. ¿Te has levantado temprano? Tengo hambre, anunció ella, y quiero ver los caballos. Podemos hacer ambas cosas, susurró Colt, levantándose con cuidado para no despertarla. Primero desayunemos. En la cocina preparó avena con manzana seca y canela. La niña lo observaba desde una silla, fascinada por cada movimiento. Mi papá nunca cocinaba, dijo pensativa. Decía que eso era cosa de mujeres. Colt vertió los granos en la olla. ¿Ah, sí? Pues mi madre me enseñó que el trabajo es trabajo, sin importar quién lo haga. Elsie lo pensó un instante y sonrió. Me gusta más eso. ¿Puedes enseñarme a cocinar? Si tu mamá lo permite, contestó Colt removiendo el contenido. ¿Recuerdas mucho de tu papá? El rostro de la niña se ensombreció. Un poco. Estaba enfermo casi siempre. Tosía mucho. Mamá lloró cuando fue al cielo. Colt asintió, sin saber cómo responder. Sabía lo que Clara había pasado, lo que había perdido. Tu mamá es muy valiente, dijo al fin. Cuidarte sola, viajar tan lejos, no cualquiera lo haría. Ella canta cuando tengo miedo, susurró la niña. Incluso cuando sé que ella también tiene miedo. Algo se apretó en el pecho de Colt. Eso hacen las buenas madres, murmuró. Después del desayuno, cumplió su promesa y la llevó al establo. La alegría de la niña al acariciar una yegua mansa era contagiosa. Sus pequeñas manos temblaban de emoción. Se llama Daisy, explicó Colt. Es la más tranquila del rancho. ¿Puedo montarla?, preguntó Elsie con los ojos muy abiertos. No hoy, pequeña. Pero quizá antes de que te vayas, si tu mamá lo aprueba. Todavía estaban allí cuando Clara apareció en la puerta del establo, envuelta en un chal contra el frío de la mañana. Estaba pálida, pero decidida. Ahí están, dijo sonriendo. Me asusté cuando desperté y no las encontré. El señor Colt me está enseñando los caballos, anunció Elsie entusiasmada. Esta se llama Daisy y le gustan las manzanas. Clara avanzó despacio, apoyándose en el marco. Es hermosa,
¿Cómo te sientes?, preguntó Colt, notando el cansancio en su rostro. Mejor, mintió ella, aunque el leve temblor de sus piernas la delataba. No deberías estar tanto tiempo de pie, dijo él con tono suave, casi protector. Órdenes del doctor, suspiró Clara Boone. Detesto sentirme una inválida. Nunca he sido de las que se quedan quietas. La terquedad no te hará sanar más rápido, respondió Colt Granger con tono paciente. Anda, volvamos a la casa. Él sí puede ayudar a Amos a recoger los huevos mientras te preparo una taza de té. Para su sorpresa, Clara no discutió. De regreso en la cabaña, cuando la niña salió corriendo con Amos, Colt ayudó a la mujer a acomodarse en un sillón cerca de la chimenea, en lugar de enviarla a la cama. Gracias, dijo ella al tomar la taza humeante. Necesitaba estar un rato levantada, aunque fuera solo un poco. Lo entiendo, contestó Colt, sentándose frente a ella. A mí también me ha tocado estar postrado más de una vez, y al segundo día ya me subía por las paredes. Clara sonrió, sosteniendo la taza con ambas manos. ¿Qué te pasó? ¿Cuál de todas las veces?, bromeó él con una sonrisa torcida. Me rompí la pierna cuando un caballo me lanzó al suelo. Una vez me caí del techo tratando de arreglarlo en pleno invierno. Y me dispararon cerca de la frontera con México. Los ojos de Clara se abrieron de par en par. ¿Te dispararon? ¿Eras un agente de la ley? Nada tan noble. Rió suavemente. Solo estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Un bar lleno de tipos discutiendo por unas cartas, y las balas empezaron a volar justo cuando intentaba salir por la puerta. Has vivido bastante, comentó ella. No más que la mayoría por estas tierras, respondió él encogiéndose de hombros. ¿Y tú? Antes de todo esto, quiero decir. Clara bajó la mirada hacia su té, como si buscara respuestas en las hojas flotantes. Crecí en San Luis. Mi padre era banquero. Tuve clases de piano, de baile, todas esas cosas que se supone debe aprender una señorita decente. Una sombra cruzó su rostro. Hasta que mi padre perdió todo en una mala inversión. Se quitó la vida cuando yo tenía 17 años. Lo siento mucho, dijo Colt en voz baja. Mi madre y yo nos quedamos sin nada. Cosemos ropa, limpiamos casas, lo que fuera. Luego conocí a Thomas Boone. Era amable. Trabajaba como ayudante en una oficina de abogados. No fue un gran romance, pero me cuidaba. Cuando mi madre murió al año de casarnos, él se convirtió en toda mi familia. Clara suspiró, la mirada perdida en el fuego. Nos mudamos al oeste cuando su salud empezó a fallar, esperando que el aire seco ayudara a sus pulmones. ¿Y entonces nació Elsie?, preguntó Colt con suavidad. Una ternura triste iluminó los ojos de Clara. Sí, la mayor bendición de mi vida. Thomas alcanzó a verla cumplir su primer año, y luego la enfermedad se lo llevó. Intenté mantenernos a flote, pero las deudas médicas nos aplastaron. La invitación de mi prima en Durango fue nuestra última esperanza. Colt la observó con una mezcla de respeto y admiración. Había una fortaleza silenciosa en aquella mujer que no buscaba compasión. Has pasado por mucho, dijo finalmente. Hacemos lo que tenemos que hacer, respondió ella con sencillez. Igual que tú cuando nos encontraste. No todos se habrían detenido, Colt. No todos habrían cuidado de dos extrañas. Sus miradas se encontraron, y algo indefinido pasó entre ellos, un entendimiento que no necesitaba palabras. Colt fue el primero en apartar la vista, algo incómodo por la intensidad del momento. ¿Quieres más té?, preguntó poniéndose de pie. Los días siguientes siguieron un ritmo tranquilo. Clara recuperaba fuerzas, ayudando un poco más cada jornada a pesar de las quejas de Colt, mientras Elsie florecía con el aire libre y el espacio del rancho, siguiendo a Amos o a Colt por todas partes. Aprendía sobre caballos, vacas y los secretos del campo. Para Colt, las noches eran las mejores. Cenaban los cuatro juntos, y mientras Amos entretenía a Elsie con historias, él y Clara salían al porche a ver cómo el sol pintaba las montañas con tonos de fuego y oro. Es tan hermoso aquí,
dijo ella una tarde, 5 días antes de su partida. Tan tranquilo. Lo es, asintió él, aunque sus ojos no miraban las montañas, sino su perfil iluminado por la luz moribunda. Me tomó años encontrar este lugar, pero supe que era mi hogar desde el primer momento. ¿Tú construiste todo esto?, preguntó ella señalando la cabaña y los corrales. Con ayuda de Amos, respondió Colt. Tardamos 2 años. Ese primer invierno dormimos en una tienda, el más frío de mi vida. ¿Y por qué hacerlo? ¿Por qué vivir tan lejos de la gente? Colt se quedó en silencio un momento. Después de la guerra no podía soportar estar rodeado de gente. Necesitaba espacio. Silencio. Serví con la unión. Vi cosas que ningún hombre debería ver. Hice cosas también. Después el mundo me pareció demasiado ruidoso. Aquí puedo respirar. No recordaba la última vez que había contado eso a alguien, pero en los ojos de Clara no encontró pena, sino comprensión. La guerra cambió todo, dijo ella despacio. Incluso para los que no luchamos. El mundo se volvió más oscuro después. Sí, asintió Colt. Justo así. Se quedaron callados, mirando cómo las primeras estrellas surgían sobre el horizonte. Cuando Clara tembló un poco por el frío, Colt le pasó un brazo por los hombros. Ella se tensó al principio. Luego se dejó llevar, apoyando la cabeza contra su hombro. «Deberíamos entrar», murmuró él, sin moverse. «Sí», respondió ella, igual de quieta. Cuando finalmente regresaron al interior, algo había cambiado entre ellos. Una barrera se había derrumbado. Y esa noche, al ayudarla a acostarse, sus manos se tocaron un instante más de lo necesario. Nadie dijo nada, pero ambos lo sintieron. Algo nuevo había nacido entre el silencio y el fuego. A la mañana siguiente, Amos Rawlins salió temprano hacia el pueblo por provisiones, y regresó con una noticia que heló el aire dentro de la cabaña. 3 hombres andan haciendo preguntas sobre una mujer y una niña, anunció con gesto sombrío. Dicen ser amigos de la familia y que quieren reunirlas. Ofrecen una recompensa por información. El rostro de Clara Boone se volvió blanco. Su mano buscó el hombro de Elsie y la atrajo contra sí. ¿Nos describieron?, preguntó con un hilo de voz. Amos asintió lentamente. Mujer de cabello rojizo, ojos verdes, niña de unos 2 años con rizos rubios. Dijeron que podrías estar herida. Son ellos, susurró Clara con el miedo marcándole las facciones. Nos encontraron. No, dijo Colt Granger, su voz firme mientras su mano descansaba sobre el revólver del cinturón. Solo están preguntando, no saben que están aquí. Todavía, replicó ella. Pero el dinero hace hablar a la gente, y alguien acabará diciendo algo. Colt cruzó una mirada con Amos. Nadie en el pueblo sabe que encontré a alguien, solo el Doc Harlan Tate, y él jamás traicionaría a un paciente. Aún así, dijo Amos con cautela, sería mejor que la señorita y la niña se mantuvieran fuera de vista por un tiempo. Esos hombres no parecían precisamente amistosos. Colt asintió. Estoy de acuerdo, Clara. Creo que deberían retrasar el viaje a Durango hasta que sepamos que se han ido. Clara mordió su labio inferior, debatida. Si nos quedamos te pondremos en peligro, Colt. Esos hombres son asesinos. Yo también lo fui, en otro tiempo, respondió él en voz baja. La guerra convierte a muchos en eso. La diferencia está en quién aprende a dejar el arma cuando todo termina, y quién no. Sus palabras, duras y sinceras, quedaron flotando en el silencio. Elsie, que percibía la tensión, se aferró a su madre. ¿Los hombres malos vienen, mamá?, preguntó con un susurro temeroso. Clara se arrodilló frente a ella. No, mi amor. El señor Colt nos mantendrá a salvo, pero debemos quedarnos calladas y dentro de la casa, como en un juego de escondidas. ¿Crees que puedes hacerlo? La niña asintió con seriedad. Soy muy buena escondiéndome. La mejor,
respondió su madre con ternura, acariciándole los rizos. Luego miró a Colt. ¿Qué hacemos ahora? Por el momento nada cambia, dijo él con tono decidido. Solo que se mantengan fuera de la vista. Amos y yo iremos al pueblo por turnos para escuchar lo que se dice. ¿Y si se acercan demasiado?, preguntó Clara. Hay una cabaña de pastoreo en las colinas, bien escondida y con provisiones, explicó Colt. Si es necesario, tú y Elsie pueden refugiarse allí mientras nosotros nos ocupamos de esos hombres. ¿Ocuparse cómo?, susurró ella, con la voz casi inaudible. Colt sostuvo su mirada, sereno. Como sea necesario. La gravedad de sus palabras no pasó desapercibida. Clara bajó la cabeza lentamente. No permitiré que mates por nosotras, Colt. Esperemos que no haga falta, respondió él, aunque ambos sabían que lo haría sin dudar si llegaba el momento. Los 3 días siguientes fueron de tensión constante. Amos informó que los hombres seguían en el pueblo, bebiendo y cada vez más agresivos conforme sus preguntas no obtenían respuestas. Colt redobló la vigilancia, manteniendo su rifle siempre a mano. Mientras tanto, Clara insistió en aprender a usar el revólver de repuesto. No volveré a ser indefensa, dijo con determinación cuando Colt intentó disuadirla. Si esos hombres nos encuentran, debo poder proteger a Elsie. No pudo contradecirla. Practicaron detrás del granero. Pese al miedo, la mano de Clara era firme. Aprendía rápido, y al tercer día su puntería era sorprendente. Eres una natural, comentó Colt cuando ella acertó por 4ª vez a la lata colocada como blanco. Clara bajó el arma, sonriendo con una mezcla de orgullo y alivio. Estoy motivada, dijo mirándolo con brillo en los ojos. Durante un momento, el peligro pareció desvanecerse. Colt se descubrió observando la curva de su mejilla, la determinación en su rostro, el reflejo cobrizo de su cabello bajo el sol. La había encontrado hermosa desde el principio, pero ahora, conociendo su fuerza y su valor, la veía diferente, completa. El sonido de cascos interrumpió el instante. Colt reaccionó al instante, colocándose frente a ella y desenfundando el arma. «Entra a la casa», ordenó con voz firme. «Lleva a Elsie y escóndanse en el sótano hasta que yo vaya por ustedes». Clara no protestó. Corrió hacia la cabaña, donde la niña dormía bajo la vigilancia de Amos. Colt se apostó junto a la esquina del granero, rifle en mano, esperando. El jinete que se acercó no era uno de los hombres que temían, sino el Doc Harlan Tate, cuyo caballo estaba cubierto de sudor. «¡Colt!», gritó el médico al verlo. «Gracias al cielo que te encuentro». Colt bajó el arma y se adelantó. «¿Qué ocurre, Doc?», el hombre mayor desmontó apresuradamente, el rostro tenso. «Esos tipos en el pueblo ahora están preguntando por ti. Alguien mencionó que yo vine hacia esta zona hace poco. Empiezan a sospechar». Un peso helado cayó sobre el estómago de Colt. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «No mucho. Ya estaban ensillando cuando salí de allí». El médico echó un vistazo hacia la cabaña. «¿Cómo está ella, la mujer y la niña?» «Recuperándose bien», respondió Colt con voz grave. «Pero, Doc, esos hombres no vienen a buscarlas por cariño. La atacaron y la dieron por muerta», dijo Colt Granger con el rostro endurecido. El Doc Harlan Tate frunció el ceño, la expresión marcada por años de ver demasiada miseria. «Lo imaginaba», murmuró. «El sheriff anda fuera del pueblo hasta mañana, pero ya envié un mensaje al despacho del condado». Hizo una pausa tensa. «Colt, son 3 hombres, y vienen armados hasta los dientes». «Yo también», respondió él, con voz baja pero firme. «Gracias por la advertencia, Doc. Será mejor que te marches antes de que esto se complique». El médico asintió. Subió de nuevo a su caballo y murmuró: «Que Dios te acompañe, hijo». Cuando el doctor se alejó al galope, Colt se dirigió a paso rápido hacia la cabaña. Dentro, Amos Rawlins estaba cargando las escopetas, mientras Clara Boone sostenía ya el revólver con el que habían practicado días atrás. «Vienen hacia acá», dijo ella al ver su rostro. «Sí»,
respondió Colt. El Doc nos avisó. Se volvió hacia Amos. Llévalas al refugio del Alto Pastizal. Yo me quedaré aquí para hacerles creer que Clara y Elsie ya partieron rumbo a Durango. No, intervino Clara con voz firme. No pienso dejarte solo enfrentándolos. Tiene razón, patrón, dijo Amos. 3 contra 1 no son buenas probabilidades, ni para usted. Colt miró a ambos y reconoció en sus rostros la misma determinación que sentía arder en el pecho. Elsie no puede estar aquí cuando lleguen. Yo la llevaré, dijo Amos. El refugio está bien escondido. Nadie lo encontrará si no sabe dónde buscar. Clara se agachó junto a su hija, que se había despertado por el alboroto, con los ojos grandes y asustados. Cariño, te irás un rato con el señor Amos, ¿sí? Será como una pequeña aventura. ¿Y tú no vienes, mamá?, preguntó Elsie con el labio temblando. No enseguida, mi amor. El señor Colt y yo tenemos que hablar con unas personas primero, pero te prometo que iremos por ti pronto. ¿Los hombres malos? Sí, cielo. Pero no te preocupes. Vamos a asegurarnos de que no vuelvan a molestarnos nunca más. Colt observó la escena con un nudo en la garganta. Ningún niño debería comprender lo que es el miedo así de pronto. Pero la pequeña Elsie ya lo entendía. Antes de que salieran, Colt se arrodilló frente a ella. Voy a cuidar de tu mamá, prometió. Y luego iremos a buscarte. La niña lo miró con sus ojos azules muy serios, y de pronto lo abrazó con fuerza. Cuídese usted también, señor Colt. Algo se quebró dentro de él al sentir esos bracitos rodeándole el cuello. Lo haré, pequeña, respondió con voz ronca. En minutos, Amos y Elsie desaparecieron por el sendero que llevaba a las montañas. Colt y Clara se movieron rápido, preparándose. Él se colocó al frente de la cabaña con el rifle. Ella, junto a la ventana lateral con el revólver. Cuando lleguen, indicó Colt. Déjame hablar primero. No dispares a menos que no haya otra opción. Clara asintió. Su rostro estaba pálido, pero la determinación brillaba en sus ojos. Colt, si algo pasa, no va a pasar nada, la interrumpió. Pero si pasa, insistió ella. Quiero que sepas que estas 2 semanas han significado más para mí de lo que puedo decir. No solo porque nos salvaste, sino porque... Su voz tembló. Porque me hiciste recordar lo que es que alguien se preocupe por mí, que me vea de verdad. Colt cruzó la habitación en 2 pasos y tomó su rostro entre las manos. Clara, dijo con la voz áspera por la emoción, cuando todo esto termine, hay algo que quiero pedirte. Hablarte de quedarte aquí, de construir algo juntos. Sus ojos se encontraron, llenos de esperanza y miedo a la vez. Colt, empezó a decir ella, pero el ruido de cascos los interrumpió. Él le rozó la frente con un beso rápido, firme. Agáchate y recuerda lo que aprendiste con el revólver, ordenó. 3 jinetes aparecieron en el claro frente a la cabaña, levantando nubes de polvo. Colt los reconoció al instante. Hombres duros, de mirada vacía, con el polvo del camino cubriéndoles la ropa y las armas limpias como el espejo. El líder, un tipo alto con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, fue el primero en desmontar. «¡Hola en la casa!», gritó con voz áspera. «¿Hay alguien ahí?». Colt salió al porche con el rifle en mano, sosteniéndolo con aparente calma. «¿Puedo ayudarles, caballeros?». El de la cicatriz entrecerró los ojos, evaluándolo. «Tal vez. Me llamo Clyde Mercer, y mis amigos y yo buscamos a una mujer y su niña. Nos dijeron que pasaron por aquí». «Por aquí pasa mucha gente», contestó Colt con serenidad. «Van a Durango o a las minas». Esta tenía una herida en el brazo. Intervino otro de los hombres sin desmontar. «Una niña chiquita con ella». Colt negó con la cabeza. «No he visto a nadie con esas características». Mercer observó la cabaña, su mirada deteniéndose en las ventanas. «¿Le importaría si echamos un vistazo? Esa mujer es mi cuñada. La familia está preocupada». «Sí me importa»,
replicó Colt con voz seca. Esto es propiedad privada. El tercero, que no había hablado, escupió tabaco al suelo. Está mintiendo, Mercer. Míralo. Está plantado como si custodiara algo. La mano de Mercer bajó lentamente hacia su funda. Solo queremos revisar, amigo. No hay daño en eso. Hay bastante daño, contestó Colt, la voz firme como una roca. 3 hombres armados pidiendo revisar mi casa sin permiso. Eso no va a pasar, espetó Colt Granger, con la voz tan tensa como el aire que lo rodeaba. Sabía que el momento se acercaba, ese en el que las palabras ceden paso a las balas. Última oportunidad, advirtió Clyde Mercer, endureciendo el tono. Quítate del camino o te haremos a un lado. Ya te dije que salgas de mi propiedad, replicó Colt, levantando el rifle apenas un poco. No lo repetiré. El tercero desenfundó su pistola, pero Colt fue más rápido. El disparo del rifle retumbó y el hombre cayó de su caballo gritando, llevándose la mano al hombro ensangrentado. El segundo reaccionó de inmediato, disparando contra el porche y obligando a Colt a cubrirse tras un barril de agua, mientras la madera del barandal estallaba en astillas. Desde el interior, el revólver de Clara Boone ladró 2 veces. Un quejido agudo se oyó desde afuera. Uno de los tiros había rozado el brazo del segundo jinete, que dejó caer su arma al suelo. Mercer, mientras tanto, se agazapó tras el abrevadero de los caballos. «Estás cometiendo un error», gritó. «Solo queremos a la mujer y a la niña». «No están aquí», respondió Colt recargando su rifle. «Salieron hacia Durango hace días». «¡Mentira!», vociferó Mercer disparando en dirección a Colt. «Ese fue su disparo. Reconocería a esa bruja pelirroja en cualquier parte». El tiroteo arreció, los disparos cruzándose de ambos lados. Colt logró herir de nuevo al segundo hombre, esta vez más gravemente, obligándolo a arrastrarse hacia un lugar más seguro. El primero seguía tirado, gimiendo de dolor. «Estás superado, Mercer», gritó Colt. «Tus hombres están heridos y el sheriff viene en camino. Llévatelos mientras puedas». Hubo un silencio tenso, hasta que la voz de Mercer surgió desde otro punto. «No me iré sin lo que vine a buscar». Demasiado tarde, Colt se dio cuenta. El hombre había rodeado la cabaña y se dirigía a la parte trasera, donde Clara estaba apostada. Con el corazón retumbando, Colt salió de su escondite y corrió hacia la puerta, justo cuando escuchó un grito de ella. Al entrar, lo encontró. Mercer sostenía a Clara por el brazo, apuntándole con su propio revólver, presionado contra la sien. Sus ojos brillaban de miedo y rabia. «Suelta el rifle», ordenó Mercer, «o le vuelo esa linda cabeza». Colt bajó lentamente su arma. «Déjala ir, Mercer, esto no vale la pena». «Vale mucho más de lo que piensas», escupió él. «Su marido debía dinero a gente con la que no se juega. Ella y la mocosa son el pago». «Thomas pagó todo lo que debía», espetó Clara, los dientes apretados. «Hasta el último centavo. No son más que ladrones y asesinos». Mercer la sacudió haciéndola estremecer. «Cállate. ¿Dónde está la niña?» «A salvo», dijo Colt buscando desesperadamente una salida. «En un sitio que nunca encontrarán». «Ya lo veremos», replicó Mercer arrastrándola hacia la puerta. «Me la llevo. Y si intentas seguirme, muere. Así de simple». Colt dio un paso, pero se detuvo al ver el cañón presionando con más fuerza la cabeza de Clara. «No saldrás vivo de aquí si le haces daño». Grandes palabras para un hombre desarmado, se burló Mercer. Lo que ocurrió después fue tan rápido que Colt apenas lo recordaría con claridad. Clara, alzando la vista hacia él, se dejó caer en los brazos de Mercer como si se desmayara. El hombre, sorprendido, trató de sostenerla, y en ese momento ella le enterró el codo en el estómago, apartando al mismo tiempo la cabeza del cañón. Colt se lanzó hacia él justo cuando el revólver se disparó, el tiro atravesando el techo. Ambos cayeron al suelo, forcejeando. El arma cayó con estrépito mientras los 2 hombres luchaban por imponerse. Mercer golpeó a Colt en la mandíbula, haciéndolo tambalear. Pero Colt,
curtido por años de trabajo en el rancho, reaccionó con la fuerza de alguien que protege lo que más ama. Le asestó un puñetazo al estómago, seguido de otro en el rostro que hizo brotar sangre de la nariz de Mercer. El bandido intentó sacar un cuchillo del cinturón. El brillo del filo resplandeció en la penumbra de la cabaña. Colt lo detuvo, aferrándole la muñeca, y ambos forcejearon. Lentamente, con el sudor pegado a la piel, Colt fue empujando el cuchillo hacia el cuerpo de su adversario, sus rostros a centímetros, jadeando con esfuerzo. De pronto, se escuchó el clic inconfundible de un revólver amartillado. Clara estaba allí, apuntando directo a la cabeza de Mercer, con la mirada fija y firme. «Suéltalo», ordenó. Mercer la miró, y al ver la determinación en sus ojos, soltó el cuchillo. Colt retrocedió, respirando con dificultad. «De rodillas», ordenó ella, y las manos detrás de la cabeza. El hombre obedeció a regañadientes, el odio ardiendo en su mirada. En ese momento, el sonido de cascos atrajo su atención. Por la ventana, Colt vio a Amos Rawlins entrando al patio con varios hombres a caballo. Todos llevaban placas. «Parece que tus amigos están por conocer la justicia», dijo Colt, levantando su rifle. «Y tú también». Lo que siguió fue un torbellino de movimiento. El sheriff Jed McAllister y sus ayudantes entraron, detuvieron a Mercer y recogieron a los heridos. La ley, finalmente, había llegado. «Ya se tomaron las declaraciones y se reunió toda la evidencia», comentó el sheriff, un hombre curtido llamado Jed McAllister, mientras escuchaba con semblante sombrío el relato de Clara Boone sobre el ataque a su carreta y las amenazas de aquellos hombres. «Estos tres han estado causando estragos por todo el territorio. Ya no serán un problema», añadió. «No donde van a parar». Mientras se preparaba para partir con los prisioneros, el sheriff se acercó a Colt Granger con discreción. «El Doc Harlan Tate me dijo que has estado cuidando de la señora y de su niña», dijo. Colt asintió con calma. «Necesitaban ayuda». El sheriff lo observó en silencio con expresión reflexiva. «Me parece que aún la necesitan. Este territorio no es lugar para una mujer sola con una niña pequeña». «Ya no estarán solas», respondió Colt, mirando hacia donde Clara observaba cómo los ayudantes aseguraban a Clyde Mercer con pesadas cadenas. Jed asintió con una mirada que decía más que las palabras. «Buen hombre», dijo, extendiéndole la mano. Tras la partida del sheriff y sus prisioneros, Amos Rawlins cabalgó hasta la cabaña auxiliar para buscar a Elsie Boone. Quedándose solos en la cabaña, Colt y Clara se enfrentaron al silencio que sigue a la violencia. Ambos estaban agotados, más emocional que físicamente. «Tienes un moretón», señaló Colt, notando la marca en su brazo donde Mercer la había sujetado. «No es nada grave», respondió Clara con suavidad. «Estás sangrando», dijo él, tocándose la sien. Sus dedos regresaron manchados de rojo. «Solo un rasguño». Se miraron unos segundos en un silencio torpe, hasta que hablaron al mismo tiempo. «Debo agradecerte», comenzó ella. «Lo que hiciste fue», dijo él. Ambos se detuvieron y sonrieron, tímidos. Colt le hizo un gesto para que continuara. «Iba a decir que lo que hiciste fue increíblemente valiente», susurró Clara. «Arriesgaste tu vida por nosotras». «Otra vez». «Tú también fuiste valiente», replicó Colt. «Ese movimiento con Mercer, ¿dónde aprendiste eso?» Un leve rubor subió a las mejillas de Clara. «Crecí con 3 hermanos. Me enseñaron unas cuantas cosas, antes de que decidieran que debía comportarme como una dama». Colt soltó una risa ronca, que se convirtió en una mueca de dolor cuando le dolió una costilla. Clara fue enseguida a su lado, ayudándolo a sentarse en una silla. «Déjame atender ese corte», insistió, y buscó paños limpios y agua. Mientras le limpiaba suavemente la sangre de la sien, Colt tomó su muñeca, deteniendo sus movimientos. «Clara, antes de que Amos regrese con Elsie, necesito decirte algo». Ella lo miró, con ojos llenos de duda, pero también de esperanza. «Sí», murmuró.
Antes de que todo esto ocurriera, antes de que esos hombres llegaran, empecé a decirte algo. Algo sobre quedarte aquí. Colt respiró hondo. Sé que planeas ir con tu prima Martha Delaney en Durango, y que no nos conocemos desde hace mucho, pero estas 2 semanas lo han cambiado todo para mí. Clara permaneció en silencio, su pulso palpitando bajo los dedos de Colt, que aún sostenía su muñeca. He estado solo mucho tiempo, continuó él. Pensé que eso era lo que necesitaba, lo que quería. Pero desde que tú y Elsie están aquí, esta cabaña por fin se siente como un hogar. Colt, déjame terminar, por favor. Su voz era firme pero dulce. Te estoy pidiendo que consideres quedarte, no por agradecimiento ni por compromiso, sino porque creo que podríamos construir algo bonito aquí. Para Elsie, para todos nosotros. Los ojos de Clara brillaban con lágrimas contenidas. ¿Estás seguro? Una familia ya hecha. Es mucho para asumir. Nunca he estado más seguro de nada, aseguró Colt. Me importas, Clara. Y Elsie. Esa niña se ha enredado en mi corazón de tal forma que no puedo imaginar este lugar sin su risa. Una lágrima corrió por la mejilla de Clara. Tú también me importas, más de lo que creí posible después de Thomas. Pero todo esto ha sido tan rápido. No hay prisa, la tranquilizó Colt. Quédate como invitada, si lo prefieres. Conoce el rancho, los alrededores. Escríbele a tu prima, cuéntale lo que pasó. Y si después decides que este no es tu sitio, yo mismo te llevaré a Durango. Clara lo miró, pensativa. ¿Y si decidimos quedarnos? El corazón de Colt se aceleró. Entonces, con tu permiso, me gustaría cortejarte como corresponde. Y algún día, si tú lo aceptas, hacerte mi esposa. Sus palabras quedaron flotando entre ambos, tan claras como el silencio que siguió. Los ojos de Clara se abrieron con sorpresa, pero no se apartó. Al contrario, giró su mano hasta entrelazar los dedos con los de él. Creo, dijo con voz serena, que me gustaría quedarme, al menos por ahora. Una alegría luminosa le atravesó el pecho a Colt. ¿De verdad? Clara asintió, sonriendo entre lágrimas. De verdad. Elsie ama este lugar, y yo he encontrado aquí algo que no esperaba volver a hallar. ¿Qué es? Preguntó Colt, en voz baja. Esperanza, susurró ella. Y quizás, con el tiempo, algo más. Colt no pudo resistir más. Se inclinó hacia ella con lentitud, dándole espacio para alejarse si así lo deseaba. Pero Clara no se apartó. Sus labios se encontraron en un beso suave, lleno de ternura y preguntas. Ella respondió con la misma dulzura, su mano libre posándose en la mejilla de él. Cuando se separaron, respiraban más deprisa. Colt apoyó su frente contra la de ella, con cuidado de su herida. He querido hacer eso desde el momento en que abriste los ojos en mi cama, confesó. Clara soltó una risita baja. Incluso cuando parecía medio muerta y te apuntaba con tu propio revólver. Incluso entonces, dijo Colt Granger sonriendo. Estabas magnífica. El sonido de cascos acercándose interrumpió ese instante. Se separaron, pero sus manos permanecieron entrelazadas mientras salían a recibir a Amos Rawlins y a Elsie Boone. El rostro de la niña se iluminó al verlos. El miedo de antes se había esfumado por completo. «Mamá, señor Colt, ¿ya se fueron los hombres malos?», preguntó con ojos grandes. «Sí, cariño», respondió Clara Boone, mientras Amos ayudaba a bajar a Elsie del caballo. «Ya no nos molestarán más». Elsie corrió a abrazarlos, primero a su madre, luego a Colt, con el mismo entusiasmo. «El señor Amos dijo que podríamos quedarnos aquí. ¿Podemos, mamá? ¿Por favor?» Clara levantó la vista y cruzó miradas con Colt, con una calidez nueva brillando en sus ojos. «Sí, Elsie. Vamos a quedarnos, al menos por un tiempo». «Para siempre», declaró la niña con decisión. «Quiero quedarme para siempre y para siempre». Colt soltó una risa suave, despeinando con ternura los rizos de la niña. «Para siempre es mucho tiempo, pequeña».
Lo sé, dijo Elsie muy seria, pero es el tiempo que duran las familias juntas, ¿verdad? La inocente certeza de la pregunta hizo que a Clara se le llenaran los ojos de lágrimas. Colt sintió cómo se le apretaba la garganta. Sí, logró decir con voz ronca. Exactamente ese tiempo. 6 meses después, cuando el invierno comenzaba a rendirse ante la primavera, Colt se encontraba junto a Clara en el porche de su cabaña ahora, observando a Elsie, quien alimentaba con zanahorias a Daisy. La pequeña yegua, oficialmente de Elsie desde hacía semanas, aceptaba las golosinas con labios suaves, provocando carcajadas de alegría. Es una amazona nata, observó Colt, orgulloso. Sale a la madre, sonrió Clara, recostándose contra su pecho. Aunque yo diría que sale más a ti, nunca había visto una niña tan decidida a aprender todo sobre la vida en el rancho. Hablando de aprender, dijo Colt, girándose hacia ella. Amos mencionó que irá mañana al pueblo. Pensé que podríamos acompañarlo. Clara arqueó una ceja. ¿Y eso? Es una sorpresa, contestó con una sonrisa traviesa que no pudo ocultar del todo. Pero tiene que ver con la oficina de tierras. Los ojos de Clara se abrieron con comprensión. Colt Granger, ¿estás tramando algo importante sin consultarlo con tu futura esposa? ¿Yo? ¿Haría algo así?, preguntó, fingiendo inocencia mientras la atraía hacia sí. Su compromiso, anunciado en Navidad, había sido recibido con aplausos y alegría por la pequeña comunidad. La boda estaba prevista para el mes siguiente, una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo. Tú harías eso sin duda, replicó Clara, aunque sus ojos brillaban de afecto. Está bien, guarda tus secretos. Por ahora. Colt la besó, aún asombrado de poder hacerlo siempre que quisiera. Cuando se separaron, mantuvo sus brazos alrededor de su cintura, sin querer soltarla. ¿Te he dicho hoy lo agradecido que estoy de que te quedaras? Clara suavizó su expresión. Solo 2 veces. Entonces llevo retraso, dijo Colt mirando hacia Elsie, que cepillaba la melena de Daisy con gran cuidado bajo la atenta mirada de Amos. A veces aún no puedo creer lo afortunado que fui ese día. Si hubiera tomado otro camino, si hubiera llegado 1 hora más tarde. Pero no fue así, lo interrumpió Clara, colocando su mano sobre el pecho de él. Estuviste justo donde debías estar, donde necesitábamos que estuvieras. Colt cubrió su mano con la suya. Estuve solo tanto tiempo que olvidé lo que era tener una familia, tener a alguien por quien luchar. ¿Y ahora?, preguntó ella, aunque ya conocía la respuesta. Ahora lo tengo todo, contestó Colt con sencillez. A ti, a Elsie, este lugar. No deseo nada más. Clara sonrió con picardía. ¿Y qué hay de esa sorpresa en la oficina de tierras? Colt soltó una carcajada. Bueno, quizás sí haya algo más. El terreno al sur, junto al nuestro, la propiedad de los Wilkins, está en venta. ¿La que tiene el huerto de manzanos?, preguntó Clara interesada. Colt asintió. Pensé que podríamos expandirnos un poco. Construir una casa de verdad con una cocina grande para todos tus pasteles. Y una habitación para el bebé, añadió ella con dulzura. Por un momento Colt no captó sus palabras. Luego sus ojos se agrandaron y bajó la mirada hacia su vientre a un plano. Clara, ¿estás diciendo que...? Ella asintió, lágrimas de alegría brillando en sus ojos. El Doc Harlan Tate lo confirmó ayer, mientras tú estabas revisando el ganado. Quería estar segura antes de decírtelo. Colt lanzó un grito de júbilo que sobresaltó tanto a Elsie como a Daisy. Levantó a Clara entre risas, girándola en el aire antes de bajarla con cuidado. «¿Un bebé?», susurró con asombro. «Nuestro bebé. Nuestro bebé», confirmó Clara riendo con su entusiasmo. «Nacerá justo antes de la cosecha». Colt colocó la mano sobre su vientre con reverencia. «Te amo», dijo con fervor. «A ti, a ustedes 3», añadió, incluyendo con la mirada a Elsie. «Y nosotras te amamos a ti», respondió Clara, cubriendo su mano con la suya. Desde el corral,
Elsie los llamó para que la vieran montar a Daisy sin ayuda. Subió al bloque y se montó con firmeza, mostrando su logro. Ambos aplaudieron con el corazón desbordado. Esa noche, con Elsie dormida profundamente y la cabaña en calma, solo el crepitar del fuego acompañaba a Colt y Clara, abrazados en la cama. La misma cama donde él la había puesto inconsciente meses atrás. Estaba pensando, susurró él contra su cabello. En el día en que te encontré. Clara levantó la cabeza para mirarlo. ¿Y qué pensabas? Nunca he sido un hombre religioso, dijo él pensativo. Pero no puedo evitar sentir que todo fue providencial. ¿Providencial?, repitió Clara, dibujando círculos en su pecho con los dedos. No se suponía que yo estuviera en esa zona aquel día. Cambié mi ruta en el último momento porque creí ver rastros del puma de montaña, dijo Colt Granger, negando con la cabeza, aún asombrado. Si no lo hubiera hecho, si me hubiese ceñido a mi plan original. Clara Boone lo calló con un beso suave. Pero no lo hiciste. Nos encontraste. Y al hacerlo, también te encontraste a ti mismo. Colt sonrió ante aquella verdad sencilla. Supongo que sí. Todos lo hicimos, susurró ella. Una nueva vida. Un nuevo comienzo. Ella se acomodó otra vez contra su pecho, y Colt se quedó mirando las llamas danzantes en la chimenea, maravillado de lo mucho que su vida había cambiado en menos de un año. De la soledad a la familia, del vacío a la plenitud, todo porque siguió un sendero inesperado y halló a una mujer y una niña que lo necesitaban tanto como él, aunque entonces no lo supiera, las necesitaba a ellas. Afuera, comenzó a caer una lluvia suave de primavera, tamborileando sobre el tejado. Colt estrechó aún más a Clara entre sus brazos, pensando en el futuro que se abría ante ellos. La oficina de tierras al día siguiente. La boda el mes siguiente. Un bebé en camino para el otoño. Una familia echando raíces en esa tierra que él había conquistado con sudor. Un nuevo comienzo, repitió en voz baja, como promesa y oración. Clara ya dormía profundamente, su respiración pausada. Pero Colt permaneció despierto un rato más, escuchando la lluvia y contando sus bendiciones. La mujer que tenía entre los brazos, la niña que dormía al fondo, la vida que crecía en el vientre de Clara. Ese hogar que construían juntos. Por la mañana habría faena y decisiones que tomar, pero en ese instante de calma, Colt solo dio gracias por el giro del destino, o quizás la providencia, que lo había llevado a encontrar a una mujer inconsciente y a su hija aquel día en las llanuras. El día en que su verdadera vida había comenzado. Cuando por fin el sueño lo venció, Colt soñó con huertos en flor, con risas de niños, con la sonrisa de Clara iluminada por la luz de la mañana. Sueños que, por primera vez en su vida solitaria, sabía que se harían realidad. 5 años después, el rancho Granger había duplicado su tamaño. El huerto de manzanos florecía y había dado su primera cosecha comercial el otoño anterior. La casa que Colt había prometido a Clara se alzaba sobre una loma, mirando al valle. Una construcción de 2 pisos, con un amplio porche, grandes ventanales y suficientes habitaciones para su creciente familia. Elsie, que ahora tenía 7 años, ya no era hija única. La acompañaban el pequeño Noah Granger de 3 años y los gemelos de 1 año, Lily y Owen. La cabaña original había sido ampliada y transformada en dormitorio para los peones que ahora trabajaban en el rancho. Aquella tarde de verano, Colt se mecía en el columpio del porche, con su hijo más pequeño dormido sobre el pecho, observando cómo Clara y Elsie ponían la mesa larga bajo los álamos para cenar al aire libre. Noah también ayudaba, aunque su ayuda consistía más en cambiar de lugar los cubiertos que su madre ya había puesto. Amos Rawlins, ya semi-retirado pero siempre presente, tallaba un caballito de madera para Noah, el más reciente de los juguetes que el niño adoraba. «Papá», llamó Elsie saludándolo con la mano. «Mamá dice que la cena ya casi está lista». Colt levantó una mano, procurando no despertar a Owen. A veces aún no podía creer tanta paz.
su familia, su tierra, su hogar. Clara alzó la vista y cruzaron una mirada que decía todo sin palabras. Amor, respeto, gratitud. Aún lo dejaba sin aliento. La maternidad y la felicidad habían llenado sus mejillas, añadido reflejos dorados a su cabello rojizo, y le daban un brillo cálido y constante a sus ojos verdes. Más tarde, con los niños dormidos y Amos retirado en su cuarto, Colt y Clara se encontraban en el porche, abrazados bajo el cielo estrellado. ¿Alguna vez lo piensas?, preguntó Clara, en voz baja. ¿Cómo habría sido todo si no nos hubieras encontrado aquel día? Colt besó su sien. A veces. Pero luego me digo que algunas cosas están destinadas a suceder. Creo que de alguna forma nos habríamos encontrado igual. Clara se volvió hacia él, con rostro serio. Estaba muriendo, Colt. 1 hora más bajo ese sol y Elsie y yo ya no estaríamos aquí. Pero no fue así, le recordó él, repitiendo sus propias palabras de años atrás. Estábamos justo donde debíamos estar. Clara sonrió, las sombras disipándose de su mirada. Sí, y seguimos estándolo. Se besaron con ternura. Y en silencio, Colt renovó la promesa que se hizo aquel día. Proteger y valorar el regalo que le había sido concedido. Una familia. Un hogar. Un amor que había nacido en la desesperación, pero que había florecido en algo fuerte e inquebrantable. Los últimos 5 años no habían sido fáciles. La tierra podía ser dura, el trabajo exigente. Habían soportado sequías, heladas tempranas, un parto complicado con los gemelos, e incluso visitas amenazantes por rumores de la prosperidad del rancho. Pero en cada prueba, su vínculo se fortalecía. Nunca tambalearon. Te amo, Colt Granger, susurró Clara Boone contra sus labios. Hoy, mañana y todos los días que vengan. Y yo a ti, Clara Granger, respondió él. Por ahora y para siempre. Desde dentro, uno de los gemelos empezó a llorar. Clara suspiró, apoyando un momento la frente en su pecho antes de entrar. El deber llama, dijo ella con una sonrisa serena. Voy contigo, respondió Colt Granger, tomando su mano con ternura. Juntos caminaron hacia la habitación de su hijo, sus pasos acompasados, como si sus corazones latieran al mismo ritmo. Una pareja forjada por el destino en medio de las llanuras de Colorado, que ahora encontraba paz en los pequeños momentos del hogar. Nadie habría imaginado que un encuentro tan desesperado se transformaría en esta quietud compartida. Pero ellos sí lo sabían. Lo sentían con cada mirada, cada gesto, cada silencio lleno de significado. Y mientras la luna ascendía sobre el rancho Granger, bañando la tierra con su luz plateada, una tierra que habían domado hombro con hombro, su historia seguía, no terminaba. Porque los grandes amores no tienen final. Simplemente cambian de forma, se vuelven más hondos, más firmes con cada día vivido, con cada alegría compartida, con cada prueba superada, tal como fue el suyo, tal como seguiría siendo.